Bueno, y continuamos, ahora sí, para seguir, con la... Estamos con Rafael, charlando un poquito sobre las ciencias sociales y ahora sobre su canal, Sociología Mitológica, hablando un poco de su temática, de cómo viene, y en esto estamos charlando. Ahí, Rafa, ¿me escuchás? Hola. Uy, qué mal. A ver, espera. No sé, estamos complicados. A ver qué nos pasa, qué nos pasa. No, no está ¿Escuchás? saliendo. Ahora, a ver, espera, espera. Espera, espera, espera. Hola, hola. Sí, Gabriel. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, nos escuchamos, sale perfecto, perfecto, como tenía que salir. Mejor vino la pausita, vino bien, habíamos charlado, se Bueno, escuchaba un poquito, se escuchaba saturado, ¿viste? No había una buena calidad, pero bueno, era importante seguir charlando porque, bueno, eso. Ahora que se dio el corte así por necesidad, pudimos arreglar las cosas y bueno, poder seguir charlando para que la gente te pueda escuchar bien, bien, bien detenidamente todo lo que estábamos ahí desarrollando. Entonces, bueno, bueno, veníamos desarrollando y yo te venía comentando un poco de lo que uno puede crecer, ¿no? Alimentándose de otras personas, de otros conocimientos, ¿no? Integrándolos. A veces nos han enseñado mucho en las academias a ser muy compartibles, ¿no? A muy estanco, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, bueno, desde Marx en adelante y se intentó integrar, ¿no? Todas las ciencias sociales, me parece que tuvimos un mayor abanico, ¿no? Como dijiste vos al principio, estudiás sociología, pero agarrás la historia y agarrás... Y yo como como profesor de historia, como historiador, toco todas las ciencias sociales también, de alguna, para poder explicar las sociedades en el tiempo, ¿no? Así que está todo como muy integrado, ¿no? Ya en las ciencias sociales de nosotros, ah, ¿no? sí, sí, sin dudas. Sin dudas, incluso creo que esto, vos decime si estoy saliendo bien, ¿eh? Así ya me quedo Perfecto, tranquilo de que, perfecto, perfecto, bueno, bueno. perfecto. Eh, Te escuchaba muy atentamente con Iru y con Dani, y creo que fue Dani el que te comentaba que nosotros tenemos claramente, digamos, como movimiento, tenemos también una, vamos a decirlo, una voluntad política, que no nos asusta la palabra, sinceramente, porque la resignificamos de la manera en la que te comentaba anteriormente, Sí, ¿viste? sí. ¿Y cuál es nuestra voluntad política? Justamente es generar un colectivo diferente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no generar un colectivo dado por default, donde aceptamos todas las cuestiones sociales por ósmosis, sino justamente replantearnos los axiomas y los paradigmas que conforman nuestra cosmovisión, porque en el fondo lo que hay es un descontento ético, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que la única salida es que todos los individuos lleven adelante su propio camino de autoconocimiento, de individuación, que les permita aportar lo mejor que tienen a este colectivo, a mí me gusta llamarle el colectivo 2.0. Ajá. Eh, y eso, la única forma de hacerlo es, como vos decías recién, es complementándonos. No me sirve a mí tener un programa solo, que me escuchen. No, yo quiero llevar eso a la práctica en todos los días, que me sirva para mi familia, para mis amigos, para mi laburo, digamos. Y de la única manera de hacer eso es animándose en esa palabra que charlabas con Dani tan interesante, que es la soberbia, ¿no? Es Sí, emerger. sí, sí. Sí, Es sí, sí, emerger, sí. no queda otra. Ujú, no nos queda otra, no nos queda otra. Y al igual que le pregunté a Dani, también te pregunto a vos. Los dos son jóvenes, no sé cuántos años tenés. 34. Por eso, igual que prácticamente la misma. eh, a mí vuelvo a replantear un poco, ¿no? En el correr vengo de las ciencias sociales, vengo del agnosticismo en un primer momento. Nunca fui ateo totalmente, pero creía mucho en la ciencia y creía mucho en las ciencias sociales también en algún momento, ¿no? Y me costó mucho en un correr de la vida entender las cosas desde un lado espiritual, desde un lado holístico, ¿no? Me costó muchísimo como intelectual tratar de cruzar y en eso estoy. Hace 20 años que estoy acá en Capilla del Monte, 17 años,
y todavía me sigue costando, ¿no? De alguna forma, más cuando hablo con gente como vos, con intelectuales y gente que está dentro de este palo, es como que me sale, ¿no? Todavía todo ese intelecto, ¿no? O hablar desde ese lugar. ¿Cómo te llevas con lo holístico, con lo espiritual? ¿Está en tu Mira, vida? ¿Lo tocas de costadito? ¿Qué explicación? ¿Te ha llegado el bicho? ¿No crees no, directamente? lo toco de lleno, no de costado, y cuando escuchaba la nota que le hacías a Dani, que hacías esta misma reflexión, me quería meter en la radio porque me sentí muy identificado con tu historia, con lo que estás contando. Yo llevo la espiritualidad a través de la intelectualidad, que Ujú. parecen, a priori parecerían como dos terrenos tan diferentes, tan Sí. eh, incompatibles, de hecho, te diría. Y sin embargo no es así. Yo llevo la espiritualidad a través en principio te diría, del cuestionamiento cosmológico. Ujú. Luego me doy cuenta que el cuestionamiento cosmológico tiene que ver con un cuestionamiento de la cosmovisión, que es mucho más amplio que la cosmología, que es cómo nos entendemos a nosotros mismos como seres Claro. humanos en este mundo. Sí, sí. Entonces rápidamente uno llega a la conclusión de, bueno, por supuesto que en el medio, como vos decías, que en un momento hablaste de gnosis, y yo identifico ahí que hay un conocimiento, hay una sabiduría universal que va adoptando diferentes estilos, diferentes autores van recuperando, ¿no?, estas cuestiones, Sí, sí. pero creo que si tuviese que hacer un reduccionismo muy grande, yo diría que la batalla eterna siempre fue la misma, es el individuo y su relación con lo colectivo. Y eso es una batalla que no se trata de que uno venza al otro, sino que se trata de integrarlos. Pero la espiritualidad, desde el punto de vista que hoy por hoy tengo, es tener la voluntad política de emerger, quiere decir eso, de plasmar mi cosmovisión en esta realidad social para conformar un colectivo que esté acorde a esa cosmovisión. Ujú. No sé si a vos te habrá pasado porque estás en el palo disidente, por decirlo de alguna manera, pero casi es un denominador común a todos los disidentes que nuestra actitud tiene que ver con un descontento ético. Lo que a nosotros nos mueve, en principio, es un descontento con los códigos morales planteados por el colectivo. Después podemos tener bemoles, podemos venir de diferentes palos, uno puede estar no sé, en el fenómeno ovni, el otro en la conspiración política, el otro en el debate cosmológico, pero estoy convencido de que si nos ponemos a charlar entre todos, vamos a llegar a la conclusión de que el motor que nos mueve es un descontento ético. ¿Y eso qué significa? Que hay algo dentro nuestro, hay valores dentro nuestro que chocan de frente con la moral colectiva. ¿Y cuál es la moral colectiva? Bueno, la moral colectiva es el materialismo, es el darwinismo social, es el aprovecharse, es que si hay éxito económico, entonces habrá éxito, es que no existe lo trascendente. Bueno, a eso nosotros le decimos que no. Entonces, nuestro planteo es bastante más mm, profundo que solamente la forma de la Tierra. Por supuesto que creemos que es importante, por supuesto que creemos que hay que dar ese debate, pero eso es como una llave maestra que permite que repensemos nuestro rol en el mundo. Y Ujú. cuando uno lo empieza a ver de esa manera, se da cuenta que la espiritualidad está mucho más cerca de la acción que de la inacción. Por supuesto que Bueno. no estoy acá haciendo una crítica a la meditación, ni mucho menos. Son todas técnicas que se pueden utilizar, por supuesto, para lograr un equilibrio, pero para mí la verdadera espiritualidad es la política, entendido de este lugar, Gabriel, entendido de la Espectacular. necesidad imperiosa de transformar la moral colectiva. Qué lindo. Bueno, me encantó y es parte de la edad de cada individuo en su tiempo y en su momento y me parece fantástico. O sea, en eso lo tenés bien claro, lo tenés planteado y a veces son preguntas medias difíciles, ¿no? Que normalmente a veces no se hacen y que tienen que ver con el interior de cada uno, ¿no? Si uno se siente pleno en lo que está haciendo, en lo que está contribuyendo, ¿no? Si uno se siente que ese interior tuyo
ese fuego te dice de que vas por ahí, ¿no? Es el mejor camino, ¿no? La mejor visión que uno pueda tener para seguir, ¿no? Adelante y sabiendo que uno está a pleno en todo esto, ¿no? O sentir que uno está dentro de la espiritualidad. A veces cuando uno le llama espiritualidad, está hablando de una forma etérea, eterna, que, qué sé yo, bueno, vos conocés, es un poco hablar, pero de alguna forma dentro de ese plano, ¿no? Ya a esta altura, o sea, nosotros estamos acá en un plano material, pero tenemos otro plano, otros cuerpos, se dice, ¿no? Claro. Y que podemos trascender este espíritu, este cuerpo material, terrenal, esta vida y mil vidas, y nuestro espíritu va a seguir siempre, diríamos, ¿no? Eso es un poco, como te digo yo, entender un poco la espiritualidad desde ese punto, ¿no? Quizás lo veía, pero siempre está... ¿Crees en eso? Sí, por Vos supuesto que sí. ¿sí? En Y el sí, sí, espíritu sí, eterno, creo en diríamos. esto. Sí, claro, 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 claro que sí. Y también creo en, ya que te planteé cuatro universales, que te Sí. planteé cuatro paradigmas, me gustaría relacionarlo un poquito Escucha, con esta. Rafa, Sí, volví a explicar los cuatro porque quedó todo medio borroso y tirá los cuatro aunque sea puntitos para que después en la nota quede claro porque después quedó medio borroneado. ¿Cuáles son las cuatro? bueno, Volvé. bueno, cómo no, lo hago más o menos rápido. Sí, sí, Yo sí, digo que no. cualquier sociedad se tiene que responder cuatro grandes preguntas que tendrán una expresión social Ujú. diversa. Se tiene que responder la pregunta por el poder, por el creer, por el tener y por el saber. Ahí estamos. Cada Espectacular. una de esas preguntas va a tener una forma, una expresión social de la siguiente manera. El poder se va a expresar en la forma de política, Ajá. el tener se va a expresar en la forma de la economía, el saber se va a expresar en la ciencia y el creer se va a expresar en la religión. Ujú. Pero cuando hablo de política, de economía, de ciencia y de religión, no estoy hablando de la institucionalización de las mismas. Es decir, cuando hablo de política no estoy hablando de la Casa Rosada, cuando hablo de economía no estoy hablando del Ministerio de Economía, cuando hablo de ciencia no estoy hablando de, no sé, de la universidad, y cuando hablo de religión no estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de cuál es la forma que la sociedad interpreta estas preguntas universales que se hacen, no vas a encontrar una sociedad en ningún momento ni en ningún lugar del mundo que no responda de alguna manera a estas cuatro cuestiones. Son las Y lo que te... patas de la mesita, ¿no? Del patear el tablero. Y con relación a esto, que hiciste, gracias por volver a hacer la introducción, eh, estamos en crisis, ¿no? De esos paradigmas, justamente, o de ese paradigma, de Estamos esto. en crisis por una cuestión, por batallas políticas y culturales que se han dado. Déjame completarte estos cuatro, justamente lo que antes de repetir, Sí, iba a ir sí, para ese lado. sí, sí, dale. Estos cuatro universales, a su vez, se relacionan con la constitución de nosotros mismos como individuos. Vos ahí hablabas de espíritu. Bueno, me gustaría ordenarlo de la siguiente manera. Dale. Cuando hablamos del tener y de la economía, estamos hablando del cuerpo, ¿sí? El alimento, Bien. lo básico. Cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de la mente, lo racional, el Sí, marco sí. teórico, el orden, las matemáticas. Cuando hablamos de la religión, estamos hablando del alma, Ujú. es lo anímico, ¿sí? Son nuestros sentimientos. Y cuando hablamos de la política, estamos hablando del fuego sagrado del espíritu, porque hay una pequeña diferencia entre, que es enorme, mejor dicho, no es nada pequeña, entre alma y espíritu, ¿no? Bien, Uno bien que podría lo decir, bueno, toques. Sí, sí, te iba a decir eso también, ¿no? Una pequeña gran diferencia porque muchos lo toman como lo mismo, ¿no? y no es casualidad, justamente a esos debates culturales y políticos quería apuntar, ¿no? Pero Dale, para excelente. rápidamente, No, el no, alma, vamos por ahí, que vamos por ahí, quiero ver bueno, cómo pensás en este tema. bueno, cómo no, vos me vas diciendo. El alma podríamos decir que es inmortal. Sí. Inmortal significa que no muere, no me acuerdo de eso, pero significa que tuvo un inicio. Un soplo, vamos a decirle un aliento, un inicio, ¿sí? En matemáticas sería un vector que tiene un inicio pero no tiene fin.
Podemos plantearlo de esa manera. Ahora, el espíritu, si es eterno, por definición, no tuvo principio. Lo eterno no tiene principio ni final. Ujú. Entonces, pareciera que en esta obra material en la que habitamos, nosotros estamos integrados por esos 4 cuadrantes, que de hecho así se llama el programa que comparto con Dani, con Lole y con el doctor Mate. Les mando un gran abrazo. Repetimos, ¿no? Cuerpo, mente, alma y espíritu. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué uno puede rastrear desde el análisis social que será bastante difícil que nos acepten esta conformación del individuo? Y yo, Gabriel, últimamente estoy muy metido en este tema en los últimos días. Identifico que, entre otras, la gran batalla que se dio en la cultura occidental en el siglo XX fue la batalla que dieron Freud y Jung. Freud fue el que presentó la idea del inconsciente a Occidente, pero con un detalle. Cuando él hablaba de psique, se refería a la mente. Lo que hizo Freud fue igualar el concepto de mente y el de alma, y de esa manera solapó la posibilidad de la existencia del alma. Y de hecho hoy, cuando vos hablas con alguien, si te tomás, si yo me tomo el laburo de a veces hacer pequeñas encuestas, ¿no? ¿Qué es psique? Te vas a encontrar con muy poca gente que te diga la etimología original que tuvo la palabra psique, que significaba alma. Te va a decir mente. Bueno, en esa batalla se dirimió una parte muy importante de los pilares fundamentales de la cosmovisión, nosotros le llamamos cosmovisión heliocéntrica. Jung, por su parte, defendía que existía algo que él denominaba como inconsciente colectivo. De hecho, sin la posibilidad de que consideremos la existencia del inconsciente colectivo, no hay ninguna posibilidad de que entendamos que la mitología tiene mucho para decirnos. ¿Por qué? Porque la mitología tiene mucho para decirnos a partir de que las sociedades y los individuos se pueden conectar con ese inconsciente colectivo, con esas imágenes arcaicas, y pueden bajar esa misma información de manera diferente, adaptada. Pero cuando uno hace los mitos comparados, se da cuenta que no hay ninguna chance, incluso desde el punto de vista científico, de soportar semejante casualidad. Te pongo un ejemplo muy concreto, Gabriel, y vos me dirás qué pensás al respecto, pero cuando uno analiza, por ejemplo, el mito del origen, es exactamente igual el mito del origen helénico que el maorí. El cielo y la tierra en un acto copulativo constante no se separaban hasta que un semidios o un dios los separó y dio inicio a la vida. El mismo mito encontramos en el Génesis bíblico, que se habla casi en estos términos exactos como te lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿cómo alguien me puede explicar que en una isla perdida del Pacífico puedan decodificar o canalizar la misma información que en el Egeo o que, qué sé yo, en la zona de la Mesopotamia? No hay ninguna chance desde el punto de vista científico positivista. Pero claro, culturalmente se vedó la posibilidad de, de interpelar esos misterios, ¿sí? Que están reservados, como te decía hoy, al paradigma de la religión, que es un paradigma que no conoce a través de los sentidos, como lo hace la ciencia, pero sí conoce a través de la conexión individual con esa información etérica, vamos a decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces, no es casualidad que hoy por hoy tengamos un tejido social que no contemple cuestiones tan lógicas como el inconsciente colectivo. Decir esto, viste, a más de uno se crispará. Pero bueno, a mí me gusta resaltar que eso es una batalla política e ideológica. Eso no es una batalla científica solamente. Que es lo que Hmm. muchas veces no se dice. Sí, el otro día con relación a cuando Freud, el otro día acá hay un programa de una psicóloga, se llama Arte y Psicoanálisis, y justamente me llamó la atención porque había traído un libro de hace poco tiempo, en realidad, que son unos escritos, y ustedes que, bueno, están con las palabras y demás. Creo que yo se lo había dicho también a Dani, porque era en esa, creo que fue un lunes que vino ella y ahora, como ahora, y ella había traído un libro donde se hablaba, ¿no? Del término esto que hablamos de psique,
y que Freud en realidad había querido decir alma, pero escucha esto, en alemán, o sea, hacen los títulos original, diríamos. Me parece un buen tema, ¿no? Para que puedas Sí, investigar sí, sí, sí. también. Eh, la versión alemana se pone lo textual, diríamos, lo que Freud escribió por mano propia. Y en los escritos de él, bueno, las palabras, bueno, ahí son medias extrañas, ¿no? Para mí, para poder acordarme y decírtelas. Pero era claro que él estaba refiriéndose al alma y no a la mente, que son dos palabras distintas en alemán, ni siquiera son parecidas, pero que viene la confusión porque dice que cuando vino la traducción al inglés, lo tradujeron como mente. Eso es lo Bueno, que ella trajo. Por eso te digo, queda como, te digo lo que trajo porque era un libro dedicado a eso, diríamos, ¿no? Me llamó la atención. Era sí, como sí, sí. una No, me resulta. monografía Sí. y bueno, ahí quedaba abierto como que Freud también no cerraba el tema con relación a la mente y que sí parece que hubo como una especie de, no sé si de conspiración, de confabulación, no de Inglaterra, sino en ese momento que se estaba creando la medicina, ¿no es cierto? Y como que lo espíritu, lo espiritual o lo álmico quedaba fuera de todo, ¿no? Querían hacer algo racional, científico 100%, ¿no? Y es posiblemente que desde ahí hayan querido manipular las interpretaciones quizás de Freud, digo yo, ¿no? Que debe venir un poquito por ahí, ¿no? Cuando se Mira, articuló la Gabriel, medicina, qué sé yo, puede ser. sí, me resulta Un interesante. aporte. Ahora, no, es sumamente interesante, hay que nutrirse de esas cosas, pero cuando uno estudia, por ejemplo, la autobiografía de Jung, cuando cuenta incluso en cartas lo que hablaba con Freud, le queda bastante claro que no era de esa manera. Más allá de lo que Ujú. pueda ser una traducción o no, el alejamiento que ellos dos tienen es justamente por su voluntad política. Claro, Y me claro. explico un poquito más. Freud termina separándose de Jung, que dicho sea de paso, lo había elegido como su heredero en términos académicos, porque Jung lo que planteaba es que ellos, como terapeutas, su misión era mostrarle al individuo su potencial, lo que podían llegar a ser. Y en palabras de Freud, para él eso era jugar a ser Dios. Ellos no tenían el derecho de hacer eso, porque eso estaba reservado a Dios. Y ahí es donde yo te digo que entran los contextos socioculturales de cada personaje, ¿no? Claro. Recordemos Freud, judío, Sí, sí. Jung, de otro palo diferente. Es muy interesante la historia de su familia. Tenía un abuelo francmasón o Rosacruz. Él no sabe cuál de los dos, pero sabe que alguno era. Y por el lado de su madre, creo que venía por el lado del protestantismo. Pero fíjate vos que se puede resumir a esa eterna lucha que te planteaba hoy temprano entre el individuo y la masa. Lo que planteaba Freud, perdón, lo que planteaba Jung es lo que te dije hoy temprano de la individuación. Nosotros somos continuadores de la voluntad política de Jung, desde nuestras disciplinas, desde nuestro conocimiento, desde nuestras regiones, pero nosotros tenemos la misma idea que tenía Jung, es no estancar a alguien en una etiqueta, en un diagnóstico, sino mostrar al individuo la potencialidad que tiene. Entonces, más allá de que pudo haber habido una buena o una mala traducción, Jung y Freud encarnaron, consciente o inconscientemente, la guerra eterna, la guerra entre los que consideran que el individuo puede liberarse y los que consideran que eso queda reservado a un Dios, que no tenemos el derecho ni siquiera de plantearnos la posibilidad de trascender esos argumentos. Así que, bueno, más allá de lo que puede ser una mala o buena traducción, creo que si uno estudia un poquito la vida y la relación de ellos dos, le va a quedar bastante claro que el criterio que los diferenció era ese. Totalmente, totalmente. Y bueno, claro, claro, Freud viene de la cábala también, ¿no? Hizo mucha cosa. Hay mucho escrito. Y en su momento, bueno, fue sus escritos de sociológico dentro de diferenciar la sociedad. A mí me parecieron en su momento bastante revolucionarios, ¿no? El malestar de la cultura, por ejemplo. No sé si conoces.
Sí, claro, ¿no? un Me analista. parecen piolas, diríamos de alguna forma también, ¿no? Análisis donde toca mucho más allá del propio inconsciente o de la propia. Cuando trabaja más en lo social, bueno, no me quedó en su momento, por ahí lo leo ahora y en un momento estaba más creído en definiciones de teóricos, ¿no? De que alguien podría volver. Aunque, como te dije, me pasó con Byul Chul Han, me apareció un renacer intelectual de encontrar en algún pensador algo que de alguna forma te puede encuadrar, ¿no? El hecho por ejemplo, como yo decía, siempre hablo de la infocracia, ¿no? El tema de la información Claro, extrema, ¿no? De la velocidad de la información, donde ya no queda hueco para el análisis, para la reflexión, para el discurso. Una foto sí, sí. tiene más poder que la palabra. Entonces, bueno, son esas transformaciones en las que estamos medio induidos también, ¿no? Nosotros. Así que siempre Sí, y queda esa mirá, esperanza. no, y me hiciste pensar que justo lo venía charlando hoy con un amigo que sigue mucho mi canal, entonces tenemos muchas charlas ahí por privado, que en esta cuestión que vos decís, Freud haciendo un análisis social, y alguien dirá, pero este es sociólogo y está haciendo un análisis psicológico. Y lo que sucede es algo que lo venía pensando hoy, lo venía charlando con Sergio, le mando un abrazo si está escuchando, que Bueno, los ojalá. psicólogos y los sociólogos, si bien yo no tengo ni una sola materia de psicología, me gusta aclararlo, en la carrera, tenemos mucho para decir, pero si aceptamos, mira lo que te digo, si podemos aceptar el axioma de que existe un inconsciente colectivo, entonces yo creo que ahí sí la sociología puede hablar desde el punto de vista de la psicología, no una psicología clínica, pero sí de una psicología social. Claro, ¿Por claro. qué? No sé si está familiarizado con la obra de Isaac Asimov. A mí Sí, sí, me sí. gustó mucho cuando lo leí, bueno, en su momento, ¿En entre cuál otras parte? ¿De cosas. la de ciencia ficción o la científica? ¿O las dos? Bueno, claro, es una buena pregunta esa. No, yo recomiendo la trilogía de la Fundación, pero Sí, porque, vamos todavía, por fin, alguien lo dijo. Yo bueno, más también, allá de fue que de si me escuchan chico. los terraplanistas, me van a, claro, los Qué terraplanistas me van a lindo. querer matar, pero Ah, muy lindo. Cuando habla sí, de la sí, bueno, más allá de psicohistoria, que, ¿vos querés ir por el concepto de psicohistoria? También que se plantea ahí. exactamente iba por ahí, Qué bueno, iba por ahí. dale. Dale, vamos por ahí. Claro, iba por ahí. Justo fue algo que presenté también en el teatro en el último 24 de marzo, que hicimos el evento en Buenos Aires, el segundo evento. Presentaba esta idea de Harry Seldon, ¿no? Que es uno de los protagonistas de la trilogía de la Fundación, que él era un matemático que desarrolló la psicohistoria y él la explicó, palabras más, palabras menos, como que el estudio de la tendencia social podía arrojar probabilidades respecto de los futuros sociales potenciales, vamos a decirle. Pero él hace una aclaración que a mí me resultó maravillosa. Y él dijo, yo puedo predecir a la masa, pero nunca podré predecir al individuo. Y a eso es a lo que yo apunto. Si nosotros consideramos que puede llegar a existir algo así como un inconsciente colectivo, podremos hacer un análisis sociológico de una masa. ¿Por qué? Porque esa masa actúa de forma arquetípica, tal y como lo decía el propio Harry Seldon. Lo que no se puede predecir es la vocación política de los individuos, que frente a una cosmovisión dada por default y sintiéndose heridos en su ética, dicen basta o plantean otra posibilidad. Entonces el tipo decía, miren, el destino del imperio será negro en tanto y en cuanto la masa siga de esta manera. Pero él aclaró, viste, como la cláusula ceteris paribus que se usa en las ciencias, él dijo, a menos que surjan individuos que no están dentro de mi vidrio telescopio, por decirlo de alguna manera, Sí, o de sí. microscopio, que no están dentro de mi análisis y cambien el futuro de la sociedad. Bueno, yo creo que esa enorme diferencia es lo que nos puede permitir desde la psicología hacer análisis sociales y desde la sociología hacer análisis psicológicos. Repito, no de un punto de vista de un diagnóstico médico, pero sí de tendencias culturales que por supuesto configuran una forma de interpretar el mundo. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Qué lindo, ¿eh? Por donde llevaste la cosa y qué bueno que hayas
resurgido de este genio también, ¿no? Como fue un científico así muy importante, ¿no? Isaac Asimov. Me acuerdo de un libro ahí más científico cuando era más joven, que se llama Contando los Eones, y hace todo una explicación también científica. Bueno, quizás soy un poco obsoleta, ¿no? Podríamos decir, con todo lo que se ha descubierto. Pero bueno, fue un científico también muy importante, ¿no? Bueno, trabajó mucho en el MIT en su momento, ¿no? Bueno, que ya estuvo muy prestigioso, ¿no? Bueno, no voy Y a que es explicar, parte de la pero cosa. Pero como sí, no escritor voy de a ciencia explicarlo. ficción, excelente. ¿Eh? O Yo Robot No, que te también. iba a decir que no nos olvidemos que yo vengo acá también en representación al movimiento terraplanista, entonces este, a mí me parece que la obra de Isaac Asimov es muy interesante porque refleja lo que muchas veces desde este movimiento ponemos arriba de la mesa, y es que los planteos que ellos hacen respecto a la cuestión cosmológica, al espacio exterior, a los agujeros negros, tienen mucho más que ver con cábala, tienen mucho más que ver con esoterismo que con algo concreto, físico y Ujú. real. Mm. Entonces, a mí no me gusta hablar de mentiras o verdades, sino que me gusta, tal y como hablo en los mitos tienen dos interpretaciones. Incluso Gabriel te diría que desde sus inicios los mitos tuvieron un doble objetivo. Por un lado, siempre que se identificó que la sociedad estaba pasando por una crisis anómica, que significa cuando una sociedad no tiene reglas, no tiene códigos morales, Sí. siempre que sucedió eso en la historia, se planteó un cuerpo mitológico nuevo, ¿sí? Un código moral nuevo, Claro. y se construyó una cosmovisión a partir de eso. Mm. Pero al mismo tiempo, cuando uno lee esos mitos, se da cuenta de que tenía un doble objetivo. Por un lado, una organización social en base a códigos morales firmes, pero por el otro lado, la lectura atenta del individuo puede sacar de todos los mitos un, un conocimiento profundamente trascendente. Y te doy un solo ejemplo A ver. para que veas a qué me refiero. El Sí. mito de Occidente, por excelencia, es el mito del Cristo. Sí. El mito del Cristo tiene una interpretación, vamos a decirle, gnóstica, y por otro lado, una interpretación, vamos a decirle, ortodoxa, de la religión Sí, sí. institucional. Y estamos hablando de los mismos hechos, ¿sí? Ahora bien, uno puede ver al Cristo como el Mesías de la humanidad, es decir, como aquel que vino para salvar nuestros pecados y aquel que fue colgado en una cruz y que luego incluso es ingerido simbólicamente por los fieles. Esa puede ser una interpretación que puede también tener que ver con la necesidad de generar un código moral específico para una época específica. O desde el otro lado, yo también te puedo decir que el Cristo es aquel que dijo, todos somos Dios en origen. Eh, Ujú. es aquel que demostró que cada uno puede en potencia ser luz para sí mismo y de esa manera ser luz para los demás. Por eso se habla de la diferencia entre el sol, la interpretación de Jesús como el sol, que es la interpretación, vamos a decirle, tradicional, ortodoxa. ¿Por qué el sol? Porque se supone que el sol es el que da la luz a los demás. Nosotros no tenemos luz. La luz nos la da el Mesías, nos la da el sol. Pero la otra explicación del mismo mito habla que Cristo no era el sol, era Venus, que es la estrella de la mañana, que es la que tiene luz pero no alumbra. Entonces, fíjate cómo un mismo mito, ¿sí? Que te repito, que tiene además, vos lo sabrás mejor que yo, una función social específica, al mismo tiempo puede ser leído de dos maneras diferentes. Claro. Entonces, lo mismo sucede con Isaac Asimov. Se puede leer de la misma manera. Y lo mismo sucede cuando escuchamos que dicen el agujero negro y cuando hablan de antimateria. Y yo pienso, pero estos muchachos están hablando de cábala, están hablando de esoterismo. Mm. Depende cómo uno lo quiera ver. Claro, claro. Total, totalmente. Qué interesante, ¿eh? Interesante. Y Rafa, ¿cómo llegás vos al movimiento? Sos joven y siempre tuviste inquietud. ¿Cómo conoces esto? Bueno, mira, te cuento un poquito. Tiene una doble explicación. La primera, como te decía, comparto ciudad con el querido Iru, que le mando un abrazo. Hoy por hoy amigo, en su momento simplemente conocido. Vos sabrás que estas ciudades como La Plata son pueblos grandes, acá nos conocemos entre todos.
Y lo conocía de haber compartido 2 o 3 partidos de fútbol, no más que eso. Tenía una buena relación, pero no salía de 2 o 3 encuentros de fútbol que habíamos compartido. Y como tengo un amigo en común, un día me dijo, che, Iru está con el tema de la tierra plana. Y yo le digo, bueno, yo sabía que era un poquito estrafalario, pero no sabía que estaba tan chiflado, soy sincero. Esa es la acción. O sea, siempre me pareció un loco lindo, pero ya está para ir a buscarlo a la casa. Bueno, tengo guardada la captura de pantalla. Me llevaron 10, 15 minutos simplemente darme cuenta que ni estaba loco, ni estaba delirante, ni era estrafalario. ¿Y por qué me llevó 10 o 15 minutos? Porque todos aquellos que tenemos formación epistemológica y que conocemos el método científico en su teoría, porque por supuesto ya no existe más, el método científico propuesto por Claude Bernard, por Thomas Kuhn, por Popper, ese método científico, lo lamento, pero no existe más. No existe más. ¿Cómo te Pero todo rompía ese la tema, cabeza? Que te come coco eso. claro, Es claro, un come coco que no se puede. Bunge. Mario Bunge. claro, claro. Toda la epistemología de la ciencia. Me hace reír. Como el relato. ¿Qué pasa? Al conocer cuál es el criterio de cientificidad, el criterio de cientificidad es la refutabilidad. ¿Esto qué significa? Claro, claro. Para que un planteo sea científico, tiene que ser refutable. Si no, no es un planteo científico, será un planteo religioso, ideológico, político, escolástico, fanático, imaginativo, lo podemos charlar, me puede encantar, incluso Gabriel puede regir mi vida, pero eso no lo hace científico. Y por ende, si los planteos tienen que ser refutables, significa que la ciencia no busca verdades trascendentes, sino certezas provisorias. Y Ujú. de ahí, el criterio de refutabilidad, se deriva el querido modus tollendo tollens, o mejor conocido como el cisne negro, el querido cisne negro. Explico rápidamente. El Dale. cisne negro viene de la idea de que en algún momento se creía que todos los cisnes eran blancos, porque en la región donde se creía eso no existían cisnes que no fuesen blancos, hasta que en una migración, no sé si se habrá perdido algún cisne negro, no sé cómo habrá sucedido, bueno, cayeron en la cuenta de que existían los cisnes negros. A partir de ahí se cae absolutamente todo el paradigma con una sola observación. Es decir, no era necesario encontrar 20 cisnes negros. Y esto, llevado a una cuestión de lógica formal, significa que si la premisa es que todos los cisnes son blancos y yo veo un cisne negro, entonces la premisa inicial es falsa. Así de cruel y así de sencillo. No hay Sí. mucha vuelta. Se cae todo. Es todo. Simplemente es todo. ¿Y qué sucede? Cuando uno ve las observaciones a larga distancia, que te las contó Iru, cuando uno ve al ingeniero J. Tolan, que el tipo se sube a un avión, pone un lente infrarrojo y analiza el paradigma oficial que dice que a 10 kilómetros de altura el horizonte físico se debe encontrar a los 357 kilómetros aproximadamente, y ve que el tipo ve 1000, 1200, 1500 kilómetros, automáticamente todo lo que se basa en esa premisa, en ese axioma, se cae. Y eso significa que se cae la cosmovisión heliocéntrica. Ujú. Definitivamente. Después podemos, si quieren, por curiosidad, bueno, qué sé yo, porque podemos seguir hablándolo. Ahora, cualquiera que conozca de método científico sabe que es tarea de todos los científicos ponernos a trabajar en la constitución de un nuevo paradigma, porque hace falta solamente una observación para demostrar que no es cierto que la Tierra es una bola de esas dimensiones. Entonces, a mí me llevó 15 minutos, Gabriel. ¿Me Ujú. gustó? No, no me gustó. ¿Me sentí feliz con eso? No, no me sentí particularmente feliz con eso. Yo, fanático de Star Wars, fanático de Isaac Asimov, mi casa estaba repleta de juguetitos porque encima soy medio nerd, así que me encantan. Pero ¿qué voy a hacer? Soy intelectualmente honesto y conozco el método científico. Frente a eso, podemos chillar un rato, pero después nos tenemos que poner a laburar. No nos queda Ujú. opción. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí entraste dentro de esta cosmovisión, ¿no? De empezar a entender y a encuadrar, ¿no? A encontrar las piezas del puzzle, del rompecabezas, para que se dé esa integración y todavía está en plena formación todo esto, ¿no? O sea, se sigue aportando
más pruebas, diríamos, ¿no? Para lo que sería el método científico, ¿no? También se siguen aportando testimonios, se siguen aportando pruebas científicas. El otro día hablaba Iru del globo aerostático, ¿no es cierto? O Sí. distintas cosas que siguen siendo comprobaciones, ¿no? Que sirven para seguir refutando esta teoría helocéntrica, ¿no? Sí, mira, ahora te voy a hablar muy personalmente. Bueno, hice eso toda la charla, no sé por qué lo aclaro, pero como hablamos de términos de movimiento del que yo soy parte, no quiero que esto se tome como la opinión de todos, ¿no? Yo hablo, en este caso estoy hablando por mí. Sí, Eh, sí, sí. Como hablaba de los cuatro paradigmas, ¿no? Podemos decir que estos estudios, estos experimentos se enmarcan dentro del paradigma científico. Ahora, para todos aquellos que creemos que vinimos a este mundo a desarrollar nuestra individuación, no tenemos tiempo, Gabriel, para seguir refutando lo refutado. Ah, qué Y bueno, tampoco qué bueno, qué se lo bueno, debemos a nadie. qué bueno. Estamos en un proceso de configuración de una cosmovisión que es muy trabajoso porque todavía nos quedan tres paradigmas por responder, que es el económico, el político y el religioso. Estamos discutiendo cuestiones morales, nos estamos acercando los unos a los otros, estamos, como te digo, eh, nutriéndonos de todos los aportes que diferentes individuos nos hacen, eh, que son invaluables. Entonces, yo entiendo la curiosidad y acá estamos también para difundirlo, ¿no? Que esto no se tome de forma antipática. Al contrario, Iru hace un enorme trabajo, no es el único, en contar cuáles son los planteos, cuáles son las observaciones. El grupo ARFLAT, a los que son amigos aparte, siguen haciendo observaciones. Yo se los valoro porque no es mi palo y porque si dependiera de mí estaríamos liquidados. Pero desde lo personal, hablo, creo que tenemos por delante una empresa que nos demanda tanta energía, tanta dedicación y tanta vocación que la verdad que, viste, ponerte, bueno, ahora vamos a debatir con un físico. No, mira, a mí me alcanzó con la refutación. Y de todo corazón lo digo, ¿eh? Me parece que es importante hablar de cuestiones que realmente configuran nuestra realidad colectiva, nuestra realidad social, como el hambre en el mundo. No me quiero poner ni muy cursi, ni muy hippie, pero a veces ni muy trosco, no sé, cada uno que le ponga el término que quiera, pero a veces Que te encasille en algún lugar. cada uno que encuentre lo que mejor le toca. Te digo, estamos en un momento de urgencia, estamos en un momento Qué que no bien. tenemos resueltas Sí, básicas claro. insatisfechas. Sí, claro. Entonces me parece que tenemos por delante una tarea muy ardua como para seguir. Y del otro lado, bueno, dirán lo que quieran. A mí, la verdad, me tiene sin cuidado, pero para quien quiere oír, que oiga y que se sume. Y acá están los brazos abiertos para todos aquellos que quieran replantearse quiénes son en el mundo y qué podemos aportar a, a esta nueva cosmovisión. Sí, comparto con vos el tema de que los tiempos, ¿no? Parece que se van achicando, todo esto va como muy rápido y ponerse a un debate histórico. Viste, yo estoy de parte también. Yo ya como, ¿para qué? ¿Por qué no pensamos un poquito más para adelante? Yo también estoy como vos y quizás porque venimos de las ciencias sociales pensamos de esa forma, ¿no? Che, bueno, está bien, es como decimos, pero ¿y después qué? Porque se caen los paradigmas, se cae el paradigma completo, el que vos decís, la cuadratura, diríamos, se cae por completo y ¿qué? ¿Qué nos quedamos? Mirando el horizonte, tenemos una acción social de alguna forma, ¿no? Que poder conformar, que poder pensar, porque la verdad que seguir gastando energía en ese debate, en el debate, ¿no? En el debate, ya me parece que nos queda chico. ¿Qué opinas? Sí, coincido y además te sumo una cosa que yo creo que también tenemos una responsabilidad, ¿no? Cuando uno da esta información, como la que dan en tu radio, como la que damos nosotros en los canales, lo tenemos que hacer con la responsabilidad del caso. No se trata de despertar a alguien a cachetazos y dejarlo en pampa y la vida. Al menos así lo veo Sí, yo. wow. Creo que tenemos la responsabilidad de construir. Acá no se Sí, sí, trata sí. de destruir desde el punto de vista eh, simplemente destructivo por la destrucción misma. Este es un poco esta cuestión mitológica de Cali, ¿viste? Cali destruía, pero para construir, ese es un poco el Sí, eterno claro. retorno de las ciudades.
las grandes tempestades, bueno, se habla mucho de los reinicios. Desconozco, no sé si en algún momento me daré el cuero para saber si estamos hablando de algo literal o no, cuando hablamos de las inundaciones, los lodazales y demás, pero lo que sí puedo certificar o verificar es que también se puede hablar en términos sociales del fin de una era. ¿Cuándo cae una era? Bueno, cae una era cuando cae una cosmovisión, pero sobre todo cuando cae un código de moral. Cuando vos hoy escuchás a políticos, a economistas, a empresarios hablar sin ningún tapujo de las barbaridades que suceden en el mundo, te das cuenta que ellos están actuando de forma moral, no en forma ética, ¿no? Digamos, yo diferencio esto, la ética es la individual y la moral es lo que el colectivo puede llegar a aceptar, digamos, es el bien o el mal relativamente hablando. Sí, sí. Entonces, después a George Soros decir que él no se va a hacer cargo de las consecuencias sociales que puedan tener sus tejes y manejes económicos, ¿no? Que estoy seguro que es una entrevista que vos habrás escuchado. Entonces, el tipo está actuando de forma moral. ¿Moral respecto a qué? Respecto al colectivo ateo materialista en el que vivimos. Los que no estamos adaptados a ese colectivo somos nosotros que, en un grito de justicia, pedimos construir un colectivo con un código moral diferente, pero no nos tenemos que confundir. Él actúa de forma perfectamente adaptada a la sociedad. Él y otros, ¿no? Ni hablar de lo que pasó en estos últimos 2 años. Y pensaba ahí, los escuché ya muchos de ustedes hablar y esta pasión, más allá de todo lo intelecto, hace que también la vanguardia intelectual, ¿no? Se vaya apoyando, diríamos, en gente con impulso también. Y bueno, los escucho y veo lo interesante de generar una cosmovisión y es muy interesante los planteos en ese sentido, ¿no? No quedarse solamente en la tierra plana o en defender esa postura o pedir el debate para que esto, para que lo otro, sino que con todos los que hablé, inclusive con Iru, están planteando algo más, ¿no? Y a mí esto es lo que más me emociona y me mueve de charlar con ustedes, ¿no? Esta convicción que están teniendo para hablar sin tapujos, para darle otro impulso al tema y no quedarnos como dijimos anteriormente, ¿no? En el viejo ida y vuelta, en el debate, en la chicana, en la vieja estructura, ¿no? En el viejo paradigma, ahí justo en la cuadratura vieja, diríamos, ¿no? Y en eso es nuestro deber de alguna forma también, ¿no? Los que tenemos esta posibilidad intelectual, de haber podido estudiar, de haber podido desarrollar, creo que también es nuestra misión, ¿no? De alguna forma, para los que sientan este llamado. Sí, bueno, te agradezco tus palabras. No siempre se nos da la posibilidad de explayarnos de la manera en la que vos nos abriste la puerta en las radios. A veces, claro, el mascarón de prueba en esto siempre sirve porque es el referente en términos técnicos, no, no hay como él, pero a veces es difícil llegar a todas las, digamos, ese es el principio de la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas. Digamos, es difícil que se nos permita a nosotros, mm, en estos lugares, por eso te lo agradezco, poder explicar con tiempo, calmadamente, cuál es nuestra idea. Y respecto a lo que decías de los debates y demás, a mí me gusta plantearlo en estos términos. ¿Viste? Vos podés tener una charla en términos dialécticos, sofistas, es decir, a ver quién es el más hábil para hacerle pisar el palito al otro o hacer encajar alguna falacia lógica, o puede hablar desde la mayéutica, que es esa disciplina que lo que quiere justamente mayéutica tiene que ver con esto de dar a luz, ¿no? Con generar algo nuevo. A mí, sinceramente, un debate sofista para ver quién gana al estilo lúdico no me interesa, no me interesa, sinceramente. Ahora, si del otro lado hay alguien que quiera aportar, que tiene un contrapunto, pero bienvenido, bienvenido sea. Pero nuestro planteo tiene que ver además, Gabriel, con que nosotros no es que estamos planteando hacer una revolución armada mañana y tomar el poder. No, no, nosotros queremos llevar a nuestro día a día estas cuestiones, aunque sea en una oficina, aunque sea en un grupo familiar, en un grupo de amigos,
poder plantear estas cuestiones de los paradigmas, aunque te parezca mentira, se puede hacer perfectamente de nuestra posición moral, de ser y ética, de ser un individuo, de no masificarnos. Entonces, si nosotros empezamos a hacer esos pequeños cambios, diría Gramsci, esa lucha de trincheras, ¿no? No vayamos a tomar el Palacio de Invierno como hicieron los bolcheviques, vamos a las pequeñas trincheras. ¿Y cuáles son las trincheras? Los círculos sociales a los que tenemos acceso, tener esta charla con vos, estar en una oficina y atender de una manera diferente, con una ética diferente, brindar nuestro trabajo de una cuestión diferente, reclamar por nuestros derechos desde un lugar diferente. Bueno, creo que el verdadero cambio es ese, que es el más costoso, pero es el que va sobre seguro. ¿eh? No descarto ninguno, pero por lo menos esa es la visión que tengo al respecto. Impresionante, me encantó. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que comparto casi todo y bueno, yo estoy mediados los 50 y bueno, siempre hablar con gente más joven, eso, siento esa electricidad, ¿viste? Esa elocuencia que tienen ustedes más jóvenes como para llevar, abanderar y llevar adelante, ¿no? Desde la intelectualidad, todos estos cambios necesarios, paradigmáticos que se vienen generando en la sociedad y la verdad que haber encontrado dentro de ustedes en el movimiento y todo moviliza, es como que nos toca, nos hace cosquilleo a todos, así que siempre es un placer, un gusto charlar con todos los que he hablado dentro del movimiento, realmente agradecerles de todo corazón porque nos hacen ver eh, otra cosa, ¿no? Con relación a estos temas que yo te digo, a no enfrascarse, ¿no? Veo mucho encasillamiento todavía dentro de este palo, ¿no? Y que el que habla de vacunas, bueno, de las vacunas, bueno, vos le decís, che, la sociedad, vamos a hablar del... no le da, o no quiere, o no. He hablado con médicos, después hablas, qué sé yo, con abogados, con gente que está dentro de este activismo, podríamos decir, y no encontrás la cosmovisión necesaria, el vuelo necesario, ¿viste? Y queda todo, como decís vos, en una realidad inmediata, en algo del choque, del debate, de la vieja práctica, lamentablemente. Quizás porque también dentro de esto hay gente más grande, ¿no? Y que también tiene otra, para mí tiene otra dinámica. Por lo que veo, ustedes son de otra generación, más joven, y me parece que eso tiene que ver. Me parece que ustedes rompieron otros esquemas, ya vienen con otra actitud a las cosas. Y creo que son los tiempos también, no les queda mucho, no nos queda mucho más también para este cambio. Y esto ya como para ir cerrando, no te quiero molestar más el tiempo, la Sí. verdad que un placer. No, es un placer, no es ninguna La molestia. verdad, gracias. Con relación a los tiempos turbulentos, a todo lo que plantea la Matrix, ¿crees un poquito en la teoría Matrix, en esto? Bueno, sí, claro. Quizá con otras palabras, pero para nosotros Matrix es una, un documental obligado para, claro, ¿viste? Porque sacando un poco la cuestión de ciencia ficción, eh, habla de nuestra realidad. Habla un poco de esta, como te decía, ¿no? El 25 del año pasado hicimos un análisis sobre esta cuestión de la cuarta revolución industrial, que es esta que estamos viviendo y hablábamos un poquito de la cuestión de los metaversos. Sí. Pero lo planteamos en términos filosóficos, ¿no? Utilizando Matrix, entre otras. Si ya puede existir una tecnología que sea lo suficientemente inmersiva como para nosotros no saber que estamos viviendo una fantasía, ¿por qué no pensar que en este momento nosotros ya no podemos estar en ese escenario? Es un poco agobiante pensarlo, pero está bueno hacer el ejercicio filosófico al menos. Y lo que nos encontramos es que la única salida a eso es encontrar lo real en esta obra. Y lo real somos nosotros mismos. Lo real es la verdad que nosotros tenemos que decir, es lo que traemos en origen, es nuestra individualidad mejor entendida, no como individualismo justamente, sino como individuación. Entonces, ahí un poco se empieza a perfilar nuestra propuesta al respecto. Es, si bien
nos van a acontecer diferentes cuestiones sociales que podemos manejar o no, como ya demostraron en estos últimos años, mientras nosotros nos mantengamos orientados, mientras nosotros tengamos la brújula en conformar pequeños colectivos, redes de apoyo. eh, ya te digo, cada uno le pondrá el nombre que quiere. Creo que es estratégico eso en este momento porque lo vamos a necesitar. Ya lo estamos necesitando. Muchísima gente entró en este cuestionamiento en el 2020. Entonces, empezar a generar esos lazos, empezar a filosofar un poco, pero para después llevarlo a la práctica, me parece que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos de tanta confusión. Totalmente, espectacular, espectacular. Bueno, no sé si te quedó algo más. Si no, vamos ahí como cerrando ya. No te quiero quitar más el tiempo. Estuvimos ya un buen rato charlando, nos estuvimos conociendo. Y la verdad que, bueno, muy linda charla. Me he sentido muy cómodo, espero que para vos también. Porque acá lo importante es, como veníamos planteando al final, es sacar lo mejor desde uno, es que la otra persona pueda sacar lo mejor, ¿no? Esto, poder vos con tus palabras, con tu opinión, con tu reflexión, poder, poder llevarnos por este hermoso camino también, ¿no? Tan interesante que son las charlas, la intelectualidad y todo el aporte que tenés, ¿no? Con ese andamiaje de intelecto llevado, diríamos, más hacia la construcción de nuevos paradigmas, así que encantado de conocerte y seguimos conectados, ¿no? No faltará oportunidad de volver a charlar nuevamente, ¿eh? Nos quedamos ahí Sí, con una próxima charla. sí, por supuesto, Gabriel. Bueno, simplemente, como te decía, agradecerte el espacio. A veces el rol del periodista hoy por hoy uno mucho no lo entiende. A mí no me sucede porque no tengo la visibilidad que por ahí tienen otros referentes, pero se encuentra con que a veces lo llaman a uno ¿viste? Y le ponen reglas dictatoriales. No, vas a responder lo que yo te diga. Bueno, sucede mucho. Es una Sí, cosa sí. increíble. Yo creo que Rodolfo Walsh y muchos otros estarían ahí como agarrándose los pelos si escucharan la forma de periodismo que tenemos que soportar hoy. Pero nada, agradecerte de corazón el espacio y decirte simplemente para los que nos están escuchando que sepan que desde este lado hay un movimiento que, si bien responde a los cuatro paradigmas, porque nosotros entendemos que es nuestro deber hacerlo si queremos conformar una religión, y una política, y una economía, y Ujú. una ciencia nueva, Ajá. no podemos hacernos los tontos con la parte científica y hay gente muy preparada, eh, ya te digo, muy dispuesta a dar esos debates, pero en el fondo que sepan que esto es un movimiento humanístico. Esto es un movimiento que lo que busca es dar las discusiones incómodas que nadie quiere dar. Por eso le apuntamos a los axiomas de la cosmovisión y por eso les pone tan nerviosos. Porque si fuésemos unos estúpidos que estuviésemos delirando sobre unicornios de colores, no nos darían mucha pelota, pero vos sabrás que pones terraplanismo en YouTube y te vas a encontrar con más censura que si pones cualquier otra barbaridad que se te ocurre buscar en la Deep Web. Así que a más de uno debería llamarle la atención eso. Así que bueno, Totalmente. nada, y ponerlo a disposición para lo que creas que puede ser nutritivo en tu programa, aquí estamos. Excelente, me encantó, ¿eh? Gracias por el tiempo, por la propuesta y también, obviamente, por tu conocimiento y por estar acá pendiente para nosotros. Así que un privilegio. Hasta cualquier momento, Rafa, entonces, ¿eh? Nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, querido. Bueno, solamente de aclarar que no lo dije, mi YouTube, para los que quieran buscarme, en Sociología Mitológica, Claro, y me claro. encuentran como en Instagram. Ahí viste que me vendo, soy muy malo No, está vendiendo, te bien. habrá dado cuenta. No, pará. Más allá del canal, ¿cómo es lo de Instagram que no se escuchó? Si tenés otras redes, por favor, decilo. O ¿cómo es? Sí, mis redes, digamos, Rafael Currado es mi nombre, me encuentran en Instagram de esa manera, en YouTube, Sociología Mitológica, es mi canal personal, y el otro canal que comparto con Dani, Lole y el doctor Mate se llama Cuadrantes, donde nos tomamos mucho tiempo para pensar, filosofar y hacer política de este tipo que nos gusta a nosotros. Así que bueno, nada, Gabriel, esas Rafa, son... otra consulta ahí para el final. Ustedes, tanto en un canal, el tuyo, como en el que estás con las otras personas,
¿Tienen algún día de salida en vivo? ¿Graban? ¿Cómo es un poco la dinámica? No conozco mucho la dinámica de los canales, te lo digo, te lo pregunto por ignorancia, pero me vino muy bien porque nunca pregunto, pero ¿cómo es usted? ¿Ustedes salen una vez por semana, todos los días? ¿Cómo es un poco la dinámica de un canal de YouTube? El tuyo, por lo menos. ¿Cómo te manejas vos? Sí, es un poco a gusto del dueño. Se van a encontrar con que Iru tiene muchas publicaciones, por citar los que pasaron por este lugar, ¿no? Tiene mucho contenido. Yo intento hacer un programa por semana, no es fácil, porque nada, uno tiene su vida laboral y demás, pero bueno, Claro, claro. intento meterlo. Suelo hacerlo los lunes, a eso de las 4 menos 20, 3 y media hora argentina, pero como tengo invitados y demás, lo voy variando. El fuerte de YouTube, más allá del vivo, está en que queda el programa, entonces la Claro. gente puede ir y verlo cuando quiera. Y con Cuadrantes intentamos salir los sábados a la mañana, pero ¿sabés lo que es coordinar con otros tres? Es difícil, lo estamos haciendo medio salpicadito, pero bueno, Ajá. como no tenemos acá atrás de esto no hay un lucro, lo Claro. vamos haciendo como podemos y como queremos. Así que en ese sentido, Espectacular. bastante. Por supuesto, por supuesto. Lo único que falta que tenés que estar también ahí a las corridas, encima de todo. Ahí a las Y el colmo. apuradas. Bueno, Rafa, eso, que preguntarte eso entonces. Repetí entonces los canales, tu canal, el canal donde estás y las redes, que es como hoy lo más importante para que la gente te pueda seguir. Sí, en YouTube me encuentran como Sociología Mitológica, también en Cuadrantes, y en Instagram y en Twitter como Rafael Currao, que es mi nombre y apellido. Así que ahí estamos, ¿viste? Poniendo nombre y apellido, cosa que en estos temas Poniendo la cara. ahí está, poniendo el nombre y el apellido y la cara. Así es. Espectacular. Gracias, Rafael. Muy amable por tu tiempo. Hasta la próxima. La próxima. Hasta luego. Bueno, estuvo con nosotros Rafael Currao, sociólogo de La Plata, hablando de todos los temas. Realmente pasamos por el tema un poco de la intelectualidad, ¿no? Sobre sociología, sobre las ciencias sociales, su método, ¿no? De dónde viene. Me quedó ahí lo del cuadrante, me parece teóricamente muy, muy importante las reflexiones, a dónde se apunta como movimiento también. Y bueno, nos da una punta también, para dónde ir. Están pensando esta posibilidad que también tienen de juntarse, esto como estas charlas que van surgiendo ideas nuevas, comprometiéndose también, ¿no? con la realidad, que sobre todo Rafael, que viene de las ciencias sociales y la sociología, de algo tan fuerte como esto. Bueno, es muy difícil poder salir, ¿no? de este encuadre, y que, bueno, me parecen excelentes, y sobre todo que son gente joven, ¿no? Que me parece que toda esa fuerza se nota, y bueno, a nosotros nos complace mucho que haya jóvenes que estén dentro de este campo, ¿no? Y proponiendo estas ideas tan innovadoras, ¿no? Con mucha profundidad las cosas, ¿eh? Así que un placer. Bueno, nosotros cerramos entonces, para que quede esto registrado. Estuvo con nosotros Rafael Currao. Nos volvemos a encontrar en la próxima.